Caparicuangui, buenos días. Mi nombre es Guillermo Ramírez López, magíster en educación, especialista en gerencia de proyectos educativos, licenciado en filosofía y teología. Presento el proyecto de investigación para acceder al título de doctor en educación. Desafíos del sistema educativo en el contexto de diversidad cultural, étnica y multilingüe de Bogotá. Nace de la necesidad de mirar cómo las comunidades indígenas de nuestro país, al desplazarse a las grandes ciudades, van perdiendo su identidad, van perdiendo la relación que tienen con la naturaleza, y pues es necesario recuperar la educación propia en contexto de ciudad. ¿Qué factores intervienen? El desplazamiento, las oportunidades laborales y educativas que encuentran en estos centros urbanos. La educación tradicional de las comunidades indígenas, que los conecta con su medio ambiente, con su entorno, con su sociedad, pero que en las grandes urbes se van perdiendo poco a poco. Un sistema educativo general, que se desarrolla en todas las instituciones, que por ser estándar, pues no está tipificado dentro de sus programas una parte sobre la educación propia que necesiten y requieren estas comunidades. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional, junto con la Asociación Indígena de Colombia y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca, están haciendo los primeros acercamientos para elaborar un proyecto educativo comunitario que responda a estas necesidades. El objetivo general de este trabajo: establecer los conocimientos y apreciaciones de la comunidad indígena, del Cabildo de los Pastos y otros pueblos originarios sobre las propuestas educativas de educación e interculturalidad, para fomentar las tradiciones y saberes propios dentro de la sociedad occidental. En los objetivos específicos: identificar las percepciones de las comunidades indígenas frente a la formación escolar ofrecida en el sistema educativo nacional y distrital. Orientar a los sabedores, entiéndase por sabedor al guía o conocedor de principios ancestrales, y a la comunidad del Cabildo de los Pastos sobre la importancia de desarrollar un proyecto formativo para recuperar los conocimientos propios de estas comunidades. Implementar estrategias pedagógicas y metodológicas para que contribuyan a la construcción del proyecto educativo, que sea alterno y que recupere la cultura indígena del pueblo de los Pastos y otras culturas indígenas en nuestra capital. ¿Cómo se desarrolla o cómo se plantea este gran reto? Primero, determinar la situación problema: pérdida de identidad, pérdida de cultura, o inclusive utilizar estos principios como un medio de subsistencia en la capital. ¿Qué antecedentes y documentos? Como lo decía al comienzo, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca ya ha fomentado 2 diplomados sobre bilingüismo y educación en contexto de ciudad, lo cual ha brindado unas luces para iniciar con un trabajo que responda a las necesidades de recuperar los principios y saberes ancestrales. Documentos: está pues la Constitución de 1991, donde se recupera y se valora la comunidad indígena y el territorio propio de cada una de estas, tratando pues de recuperar no solo su territorio físico o geográfico, sino su territorio como pensamiento ancestral y pensamiento comunitario. ¿Cómo se desarrolla esta propuesta? Pues se acerca a los espacios de investigación. ¿Cuáles son estos espacios? Acá en Bogotá existe la Casa Payacuá, o punto de encuentro, donde no solo asisten niños de la comunidad de los Pastos, sino de diferentes grupos étnicos, lo cual permite pues un enriquecimiento y un acercamiento a las diferentes prácticas culturales que tienen estas etnias. Y junto a los sabedores o mayores, pues ir recolectando la información necesaria para irla sistematizando e ir creando un programa alterno donde se fomente y se fortalezca este tipo de educación. La propuesta a esta problemática identificada es pues trabajar en conjunto junto con la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y las comunidades indígenas y la etnoeducación,
para formular un proyecto, para formular un campo de investigación donde se trate de recuperar, sistematizar y crear un espacio pedagógico que permita la enseñanza de estos principios. Con respecto a los aspectos metodológicos, esta investigación va a ser de fuente mixta. Vamos a tener el apoyo documental, que es muy variado, es muy enriquecedor, pero que necesita que se formule una línea de acción. Además, pues, del contexto educativo, el Jardín Infantil Payacuá, también es interesante ver su contexto familiar y social, ya que muchas de estas comunidades acá en la capital tratan de formar y retornar a la vida social o a la vida comunitaria que se planteaban en sus territorios propios, como son las casas de pensamiento, como son las mingas o encuentro de trabajo comunitario y la minga de saberes o el fogón, donde pues se trata de mantener y se trata de recuperar las historias, se trata de recuperar pues el saber, la medicina tradicional como fuente pues muy necesaria para la educación y formación de las nuevas generaciones ya acá en estos sectores urbanos. Es de investigación y acción. ¿En qué sentido? En que se va a interactuar directamente pues con las comunidades, con las familias, con los niños, con la escuela de música, de danza, con las personas que orientan este tipo de formación y educación, ya que a través de la participación activa y la intervención activa dentro de estos espacios, pues se adquieren los fundamentos necesarios para poder establecer un plan de acción, para mantener los saberes propios en los diferentes contextos sociales. ¿Qué se pretende con este trabajo? En primer lugar, indagar, o sea, preguntar qué se hizo para que, o qué pasó para que ellos estuvieran en estos espacios urbanos y que no pierdan su esencia, que no pierdan su raíz. El espacio urbano o el territorio urbano no puede ser motivo para perder su identidad y su cultura. Priorizar y sistematizar. Priorizar sus conocimientos, sí, priorizar sus antecedentes culturales y sistematizar todos sus saberes para que las nuevas generaciones en estas grandes urbes pues mantengan, preserven y practiquen todas sus prácticas ancestrales. Junto con esto pues se permite formular un proyecto educativo comunitario en el cual pues de una u otra manera se recogen los principios fundamentales para que sean aplicados en las diferentes comunidades o cabildos indígenas acá en la ciudad de Bogotá, de las diferentes comunidades que vienen de sectores alejados de nuestro país. Y junto con ello, pues, formular y desarrollar procesos educativos conjuntos que respondan a las necesidades del proceso educativo tradicional, pero que mantengan, florezcan y prevalezcan también sus saberes culturales, sus saberes culturales. Ese es pues la presentación del proyecto como tal. Muchas gracias, Pai. Espero pues que sea del enriquecimiento y sea de una orientación básica para crear y seguir esta investigación. Muchas gracias.